Comenzamos entonces. Vamos a... ¿Se acuerdan que estamos viendo ya cómo calcular límites, no? Cómo resolver ejercicios de límites, determinar el límite de una función en un punto. Lo que habíamos hecho en la clase pasada es trabajar con esta situación que se denomina indeterminaciones. O sea, cuando uno hace la operación de paso al límite, más la técnica de sustitución, digamos, de la x por el valor al que tiende, resulta que llegamos a resultados que no son un resultado en sí mismo, sino que son un signo de interrogante. Como es el caso de 0 sobre 0, que habíamos dicho eran indeterminaciones. En esa situación, llegado a ese punto, digamos, hay que tratar de lo que se denomina levantar la indeterminación, no se deja el resultado ahí, no termina ahí el ejercicio. Quiere decir que por ese método de sustitución directa no se pudo determinar el resultado. Entonces hay que intentar otro método, ¿sí? Para averiguar el resultado final del ejercicio. En este caso, del límite que estamos averiguando. Si es que existe o no existe. Acuérdense que el límite puede existir o no puede existir. Bueno, en este caso de 0 sobre 0 y cuando tenemos cociente de polinomios, la estrategia es factorizar. Acá dice descomponer en factores los polinomios, o sea, factorizar. ¿Sí? Se buscaba entonces cuáles eran las raíces y se expresaba el polinomio como el producto de monomios con esas raíces. ¿Sí? Bueno, el polinomio de grado 2 del numerador lo factorizábamos con Bhaskara. Después al final de la clase vimos que con regla de Ruffini también se podría sacar. ¿Sí? Y el denominador, por ejemplo, en este caso con factor común, en el caso de factoreo que se puede aplicar. Y yo les dije que lo que obteníamos era una función equivalente. Fíjense que acá después de factorizar y simplificar, nos queda x más 2 sobre x. Y decíamos que esto, vimos también, es una función equivalente. Es una función equivalente. Lo vimos numéricamente, que las tablas de valores coincidían, excepto en el punto x1, que en este caso no existe la imagen y en este caso la imagen sí existe y es 3. Ese es el único valor en el que difieren. Pero bueno, con eso nos alcanza para poder determinar el límite de la función en el punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como para valores de x cercanos a 1, estas funciones tienen los mismos valores. Para valores, no miren x igual a 1, porque ahí es donde está la diferencia. Digamos, acá no existe imagen y acá, cuando x es igual a 1, la imagen es 3. Sino que fíjense cómo son las gráficas de las funciones para valores de x cercanos a 1. Y son los mismos, la misma gráfica. Es la misma gráfica. Entonces la conclusión la vamos a poder sacar sobre esta función, la vamos a sacar a partir de esta función. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Si tomamos el límite para cuando x tiende a 1, que el resultado me va a dar 3. Reemplazo a la x por 1 y me da 3. Y ese es el verdadero valor del límite para esta función y en consecuencia también para la función original que estábamos buscando, porque tienen la misma tabla de valores. ¿Sí? Esa era la estrategia entonces para levantar indeterminaciones de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Buscar una función equivalente. Habíamos dicho, esto es una función equivalente. Ya sabemos qué implica que la gráfica y la tabla de valores, eso significa que la función es equivalente. La gráfica y la tabla de valores son idénticas salvo en el punto al que se tiende. Función equivalente. Igual tabla de valores, igual gráfica,
para cuando x tiende a 1 en este caso. Para cuando x tiende a 1 son iguales en la gráfica y en la tabla de valores. Son diferentes en la expresión algebraica. ¿Sí? O sea, como las vemos escritas a las funciones diferentes, pero en su tabla de valores y su gráfica coinciden para cuando x tiende a 1. No importa cuando x es igual a 1. Ahí no son iguales, pero no importa porque nosotros no vamos a trabajar para cuando x es igual a 1, sino que para cuando x es cercano a 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan una indeterminación 0 sobre 0 y factoricen y simplifiquen, lo que van a obtener es esa función equivalente, ¿sí? A la cual para la cual el límite no se indetermina. En este caso ya el límite ya no da 0 sobre 0, sino que da 3. ¿Mm? Bueno, me avisan cuando pueda continuar. Bueno, esto a modo de recordatorio, de repaso, ¿no? Ahora vamos a entrar al tema nuevo. Bueno, y después vimos indeterminaciones. Este es parecido a lo que vamos a hacer ahora. Indeterminaciones de tipo 0 sobre 0, pero donde en la expresión de la función la variable independiente aparece bajo el signo de raíz. La variable x está bajo signo de raíz en este caso. O sea, son funciones irracionales. Irracionales. ¿Sí? En este caso el procedimiento no es factorizar, sino que es multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión, ¿se acuerdan? Multiplican y dividen por el conjugado de la expresión. Eso que era para que quede como diferencia de cuadrados. En realidad acá no está, ya se simplificó, pero esto es como que quedó la raíz de eso al cuadrado, bueno, menos, y acá queda 2 al cuadrado. Este 4 es de 2 al cuadrado. ¿Se acuerdan? Porque queda así. Yo les dije que es como si tuviéramos a menos b por a más b, y eso entonces lo escribimos como diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos b al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí al estar el exponente con la raíz se simplifica. Y ahí se puede, esto se denomina racionalizar el numerador. Racionalizar el numerador. ¿Mm? Bueno, después se ve que se puede simplificar. Acá se simplifica x cuadrado con x cuadrado del denominador y ya queda entonces un límite que ya no da 0 sobre 0, sino que da un cuarto. Lo mismo, esta función, que es sobre la cual vamos a calcular en definitiva el límite,
es también una función equivalente a la original. Esta es la función equivalente. Bueno, esto van a tener que practicar bastante. Practiquen bastante cómo se resuelven esos ejercicios. Ya está, por lo menos de mi parte, bueno, explicado el procedimiento y explicado la interpretación que estamos haciendo, ¿no? No solo mecanizar el procedimiento, sino que se ubiquen que lo que tienen es una función equivalente. El punto de la función a la cual le van a calcular el límite en definitiva es a una función equivalente a la original, porque con la original teníamos problemas, nos daba 0 sobre 0 el resultado. En cambio ahora, en un cuarto es tanto el límite para esta función como para la original. Las dos tienen el mismo límite. Bueno, eso es lo que en resumen estuvimos haciendo la clase pasada. Después, como les digo, queda por parte de ustedes que practiquen con los ejercicios. Yo por ahí les puedo buscar o generar más ejercicios, pero generalmente tienen la misma estructura y el procedimiento es este, ¿sí? Para cuando tenemos 0 sobre 0. Vamos a pasar a ver. El siguiente tema se llama límites infinitos. Hasta ahora nosotros vimos límites cuyo resultado era un número real. El resultado era un número real, ¿sí? En los límites infinitos, lo que nos va a pasar es esto. Límites infinitos son estos. Va a pasar esta cuestión. El límite para cuando x tiende a un determinado valor de una función f de x se escribe como resultado infinito. Infinito. Primera cuestión a tener en cuenta acá. Cuando el resultado que ponemos es infinito, quiere decir que el límite no existe. El límite no existe, porque el límite si existe es un número. Es ese único valor al que converge tanto por izquierda como por derecha. Eso sería la, la, la interpretación, digamos, de lo que es un límite. Un límite es un número, ¿sí? Es un número que representa el valor al que se acerca la y cuando la x toma valores cercanos al valor al que se tiende, que uno se acerca. Cuando ponemos que el límite es infinito, o en este caso que ponemos que el límite es infinito, lo primero que tienen que tener en claro ustedes es que en esta situación el límite no existe. O sea, el valor de la función no se acerca a ningún número en concreto, ¿sí? Sino que como ven en esta tabla de valores, ¿qué ven? Que a medida que la x toma valores cada vez más cercanos a 0, ¿sí? Acá x tiende a 0, ¿sí? 1, 0, 5, 0, 2, puede ser positivo o negativo para ir tomando por izquierda o por derecha, ¿sí? 1, 0, 5, 0, 2, 0, 1, 0,05, 0,01, 0,01. ¿Qué pasa con el valor de la función? Este sería f de x, ¿no? El valor de la función. O sea, la columna donde vamos a escribir el valor de la función. ¿Qué pasa con el valor de la función? ¿Qué ven con el valor de la función? ¿Se aproxima a algún número o...? Claro, va aumentando sin una cota, exactamente, ¿sí? Va aumentando sin una cota, crece sin un límite, justamente, crece sin límite, ¿sí? Diríamos en una situación así, decir, bueno, crece sin límite, ¿sí?
1, 4, 25, 100, 400, 10.000, 1.000.000. O sea que ahí diríamos que X tiende a números infinitamente grandes con signo positivo. Le puse un más adelante para dejar asentado que por más que el valor de la X sea positivo o negativo, el valor de la Y es muy grande pero con signo positivo. ¿Sí? X tiende a más infinito. Entonces con la tabla de valores podemos podemos observar, que qué pasa con el valor de la I. Aumenta sin un techo, sin una cota, sin un límite. Por eso lo que quiero volver a remarcar es que cuando uno pone el límite infinito, hace referencia a que el resultado es infinito. Límites infinitos hace referencia a que el resultado es infinito. ¿Mm? Y que en la tabla de valores va a suceder esto. A medida que la X toma valores cercanos, por ejemplo, a un determinado valor, en este ejercicio, en este ejemplo, es para cuando X tiende a 0, observamos que el valor de la función aumenta sin cota, aumenta sin límite, no tiene un umbral superior. ¿Sí? Quiero que entiendan eso gráficamente. Ahora vamos a ver, perdón, esto sería ver el concepto de límite desde el punto de vista de lo numérico. Numéricamente, cómo llegamos a la conclusión de que el límite es infinito. ¿Sí? Insisto, no existe límite. En definitiva, lo que quiere decir eso, esa situación lo que nos está planteando es que no existe el límite. Lo único que ponemos, el infinito que ponemos ahí como resultado, lo que está indicando es cuál es el motivo por el cual no existe el límite. En este caso no es que el límite no exista porque los límites laterales no son iguales, como habíamos visto en clases pasadas, que era uno de los motivos por los cuales no existía el límite. Acá no es que sucede eso, acá no es que los límites laterales son números distintos. Lo que sucede es que el valor de la I se dispara, puede ser a valores muy grandes con signo positivo o a valores muy grandes con signo negativo. ¿Sí? Bueno, eso desde lo numérico. Esto desde el punto de vista numérico. Esto sería una representación numérica. Esta es una representación numérica del concepto. Acá lo que tenemos es la representación gráfica o geométrica. Representación gráfica o geométrica. Gráfica. O también geométrica. Y esto que tenemos acá es la representación algebraica o analítica. Representación algebraica, porque está con letras y números, ¿no? Algebraica, o también le podemos llamar analítico. Esto
a qué va esto? Algo que yo les mencioné en las primeras clases. Yo les dije que los conceptos matemáticos, no solo los de análisis matemático, sino cualquier concepto, ¿sí? Puede ser visto desde un punto de vista numérico, puede ser abordado, estudiado, digamos, explicado, en el caso de ustedes que van a tener que explicar esto, desde un punto de vista numérico, desde un punto de vista gráfico, desde un punto de vista algebraico. ¿Sí? Y esto, ver el concepto o un tema de matemática desde el punto de vista numérico, gráfico o algebraico, se denominan representaciones semióticas. Representaciones semióticas. Semiótica es un concepto que viene de lengua, más que nada. ¿Sí? Ustedes vieron que las palabras se las puede ver desde el punto de vista de la sintaxis, o sea, de cómo se escribe la palabra, y la semiótica es lo que significa la palabra. ¿Sí? Entonces, hay palabras que se escriben igual, pero, o sea, tienen la misma representación sintáctica, pero tienen distinta representación semiótica, ¿sí? Se, se interpretan de distinta manera según el contexto. ¿Estamos? A ver, un ejemplo. Vela. Vela es este objeto con cera y un hilo de algodón en el medio que sirve para que tiene una llama y sirve para alumbrar o brindar una pequeña fuente de calor, o puede ser la vela de un velero, ¿sí? Entonces, sintácticamente son lo mismo. Ahora, semióticamente tienen significados distintos. Eso es lo que estudia, o sea, lo que se ve en lengua, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en matemática tenemos distintas formas de interpretar a un mismo concepto, verlo desde distintos ángulos, darle significados distintos al mismo concepto. En este caso, el de límite. ¿Sí? Acá está cómo estaría representado o cómo se lo interpreta desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista gráfico lo interpretamos que cuando el límite es infinito, porque la gráfica de la función va a ser así. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista numérico, que el límite sea infinito, la interpretación la vamos a sacar a partir de observar que el valor de la i aumenta sin una cota. ¿Sí? Y desde el punto de vista algebraico, ¿cómo vamos a llegar al resultado? Y acá vamos a aplicar algo que yo les mencioné en la clase pasada. Si hacemos la operación de paso al límite, queda claro entonces lo del concepto de las representaciones semióticas. Más allá de acordarse el término específico con el que se dice esto, representaciones semióticas, lo que quiero que ustedes tengan en claro para ahora y para cuando tengan que enseñar es de estudiar el objeto, observar el concepto desde estas tres perspectivas. ¿Sí? O sea, no enseñen solo con gráficas, no enseñen solo con la gráfica, o no enseñen solo con la tabla de valores, o, como por ejemplo, muchas veces, en la bibliografía de antes, de análisis matemático, así para nivel universitario, trabajaba mucho con lo algebraico, los libros no incluían muchas gráficas o tablas de valores, ¿sí? Entonces era un material donde
la representación semiótica que se optaba, con la que más se trabajaba, era lo algebraico, ¿sí? En cambio, los libros van a ver que incluyen, miren, esto está tomado de un libro, y en el libro me incluyen la explicación del concepto desde las tres representaciones semióticas. Entonces, a lo que voy yo es que, para que ustedes tengan en cuenta, para que sí, enriquezcan su modo de enseñar, planteen estas tres formas de estudiar un concepto, ¿sí? Lo incluyan, no se... Lo digo por experiencia propia, porque yo antes, influenciado por la forma en la que me habían enseñado y por la bibliografía que utilizaba, era más trabajo de este tipo, algebraico. Venía y resolvía ejercicio en la pizarra, nunca veían una gráfica, nunca hacía una tabla de valores, ¿sí? Entonces, desde que trabajé, llegué, digamos, a este tema de las representaciones semióticas y le encontré la vuelta y después empecé a encontrar bibliografía que aplicaba esto, no dice en la bibliografía, vamos a trabajar con tres representaciones semióticas, eso se tiene que dar cuenta uno, ¿sí? Pero una vez, lo que voy a proponerles es que adopten esta forma, creo que les brinda tres chances de que el alumno aprenda, o más de una chance. Por lo menos las tres chances de decir, bueno, lo entiende desde lo gráfico, lo entiende desde lo numérico, lo entiende desde lo algebraico, o capaz que lo entiende combinando, ¿sí? Lo importante es que se haga la idea del concepto desde las tres perspectivas, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, esto no solo para enseñar análisis matemático, sino para cualquiera de las materias, los temas que les toque enseñar. Yo les comentaba que los diseños curriculares de algún modo dicen esto, hablan ahí, de que se debe abordar desde lo numérico, al principio, antes de ir a los contenidos mínimos, da como los lineamientos generales de cómo se debe enseñar la matemática, ¿sí? Yo por ahí ya voy a buscar lineamientos curriculares, ustedes deben haber trabajado ya sea con algunos de nación o de provincia. Es documentación, digamos, oficial, que es como el manual de instrucciones que les dice a ustedes, bueno, tienen que enseñar de esta manera y tienen que enseñar estos contenidos. No se puede dar lo que uno quiera, digamos, cada grado, cada curso del secundario, sino que hay contenidos, lineamientos, no sé, para la primaria se llama núcleo de aprendizaje prioritario, no sé cómo, son los que llamamos contenidos mínimos. Se le va dando términos o nombres diferentes. En la primaria ahora se llaman núcleos de aprendizaje prioritario. Son los temas que sí o sí tienen que enseñar en ese curso. Y les dice cómo tienen que abordar, cómo tienen que enseñar. Y les dice, tienen que trabajar desde lo numérico, desde lo gráfico, desde lo, desde lo gráfico o geométrico, dice muchas veces. Lo geométrico, lo algebraico, y ahí le agrega uno más que no aplica para el caso nuestro, pero que es desde lo probabilístico, desde lo estadístico. Entonces ahí en la estadística se va a trabajar más con ese enfoque, con esa mirada, ¿sí? Pero bueno, en lo que aplica para materias como la nuestra, tendríamos lo numérico, lo algebraico y lo gráfico, como está en esta diapositiva, ¿sí? Así que les digo que les va a servir, a mí me vino bien cambiar esta forma de ver de cómo enseñar, ¿sí? Facilita mucho las cosas, es más fácil, ¿sí? Bueno, entonces en lo gráfico, fíjense que lo mismo, lo gráfico se deriva, digamos, de lo que es la tabla de valores. Entonces vamos viendo que a medida que la X toma valores más cercanos a 0, el valor de la Y es cada vez más grande, ¿sí? Bueno,
ahí ya no va a llegar en intersectar. Pero son valores de ahí cada vez más altos. Entonces, en la gráfica vamos a ver que en este caso lo que se tiene es lo que se denomina una asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, cuando el límite es de infinito, ustedes ya saben que para ese valor al que tienden, para este valor al que tienden, la asíntota vertical va a tener ecuación x igual a x igual al valor al que tiende al que se tiende en el límite. En este caso 0. ¿Sí? Quiere decir que eso va a ser una recta a la que la gráfica de la función se va a acercar a medida que se va a acercar, pero no la va a tocar en valores, ¿sí? No la va a atravesar. Después vamos a ver más en detalles. Pero ven que es como que acá el eje de las y, bueno, que es x igual a 0, se convierte como en una pared que la curva, la gráfica de la función no lo atraviesa. Se acerca, ¿sí? Se acerca, pero no lo toca. Bueno, ¿eso de dónde sale? Acá le quería plantear. Si uno hace la operación de paso al límite, acá me quedaría 1 sobre 0. Si reemplazo acá la x por el valor al que tiende, me quedaría, bueno, 1 sobre 0 al cuadrado, 0. ¿Sí? Y acá es donde dijimos, en la clase pasada yo les expliqué de manera simbólica, pero acá tenemos un caso concreto, de que en el contexto de los límites, 1 dividido 0 es infinito. 1 dividido 0 es infinito. ¿Por qué? Porque este 0 no es exactamente 0. O sea, es un número muy pequeño. Entonces, un número dividido en uno muy pequeño da un resultado muy grande. Y va a dar con signo positivo. Acá le podemos poner que es más infinito. En cualquiera de los casos es más infinito. ¿Por qué? Porque el 1 es positivo. Y el 0, como está elevado al cuadrado, ya sea que x sea positivo o negativo, elevado al cuadrado queda positivo, entonces más dividido más va a dar más siempre, va a dar más infinito. ¿Sí? Entonces, pero esto es solo, acuérdense, en el contexto del límite, una división donde el denominador es 0, el resultado es infinito cuando estamos hablando de límite. ¿Por qué? Porque este 0 no es exactamente 0. Porque si el denominador es exactamente 0, no se puede dividir, no se puede hacer la división. ¿Sí? Pero en este caso se pone como resultado infinito porque este 0 es muy cercano a 0, pero no igual a 0. ¿Vamos? Entonces ahí está un ejemplo de cómo van a tener que aplicar, digamos, estos resultados de los límites para cuando tienen denominador 0 y el numerador distinto de 0. Bueno, acá está la definición del límite infinito. Ahora te explico.
Bueno, ahí tienen en esta diapositiva una definición coloquial, digamos, al principio, una definición coloquial de lo que es un límite infinito, o qué se entiende por límite infinito, y después está la definición formal o simbólica. ¿Sí? Acá fíjense que lo que cambia con respecto a la definición del límite que vimos, los límites que vimos anteriormente se llaman límites finitos, ¿sí? ¿Por qué se llamaban límites finitos los anteriores? Porque el resultado era un número finito. Nos daba 3, nos daba 5, nos daba un cuarto, ¿sí? Eso se llama límites finitos. Ya ahora, al final del tema, les hago una diapositiva de resumen. Pero esos se llamaban límites finitos. Estos son límites infinitos. Ven que la gráfica cambia un poquito, porque acá en el eje de las y, nosotros teníamos antes un épsilon, ¿se acuerdan? Un L y después un épsilon para arriba y para abajo de ese L. Acá hay un M mayor a 0, es para todo M mayor a 0, no hay un épsilon mayor a 0, sino un M mayor a 0. Ese M, ese valor M, que es mayor a 0, además es muy grande, tan grande como uno imagine. 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000, 1.000.000.000. O sea, M es un número tan grande como uno se imagine. ¿Sí? Lo que me dice la definición del límite entonces es que cuando el M es tan grande como, para cualquier M tan grande como uno imagine, sea posible encontrar un delta, mayor a 0, ese delta va a ser un delta chico, acá. Un delta mayor a 0, tal que si la distancia entre x y el valor c al que uno se aproxima es menor a delta, o sea, si el valor de la x está en este entorno reducido, entonces el valor de la función se puede hacer o se puede lograr que el valor de la función sea más grande todavía que el ms que habíamos imaginado. O sea que a los fines prácticos, imagínense que decimos nosotros, bueno, no, esta función no puede valer más de 100 millones. O alguien nos plantea eso como hipótesis, que la función no puede valer más de 100 millones. Si nosotros tomamos valores cercanos a C, muy cercanos a C, y podemos hacer que el valor de la función, o obtenemos que el valor de la función es más grande todavía que ese m, quiere decir que m no era al final un techo para la función. O sea que, en definitiva, el valor de la función puede superar ese umbral que habíamos propuesto como umbral superior, que no podía superar ese valor. O sea, esto quiere decir que el valor de la función se puede hacer más grande todavía que ese m que habíamos imaginado. ¿Sí? Y eso es lo que representa esta gráfica. Es decir, bueno, nosotros planteamos este umbral, este techo, pero resulta que si tomamos valores de x más cercanos a c, resulta que el valor de la función es más alto todavía que ese m. O sea que en realidad no existe un valor de m que la función no pueda superar, ¿sí? Sino que lo va a superar a cualquier valor por más grande que sea.
¿sí? Para que lo supere, el valor de la x tendrá que ser cada vez más cercano a c. Cada vez más cercano a c. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo acá de la diapositiva. Si nosotros decimos, bueno, no puede superar 10.000, el valor 10.000. Bueno, pero en la siguiente línea de la tabla de valores queda demostrado que sí lo puede superar. ¿Por qué? Porque toma un valor de x más cercano a 0 todavía que el anterior. Más cercano a 0 y ya lo supera. Ahora nosotros me dirán, ¿podrá superar 1.000.000? ¿El valor de la función podrá ser más grande que 1.000.000? Sí, para eso va a tener que tomar un valor de la x más cercano a 0 todavía que este. ¿Sí? Entonces es un proceso que que no finaliza. Digamos, cualquier número que nosotros establezcamos como un límite superior, que nosotros imaginásemos que no va a poder superar, si el valor de el valor de la función se supera, entonces quiere decir que el valor de la función puede ser más grande que ese m que imaginemos. ¿Sí? En esa situación, entonces, lo que planteamos o ya cómo expresamos esa situación, ese fenómeno que está ocurriendo, diciendo que, bueno, que el límite de esa función para cuando x tiende a c es infinito. ¿Sí? Dejamos planteado de esa manera, una forma abreviada de decir, bueno, esta función aumenta sin parar. Cuando el valor de la x toma valores cercanos a c, y cuanto más cercano a c sea el valor de la x, más grande va a ser el valor de la y, el valor de la función. ¿Sí? Por eso acá yo le puse que el límite sea infinito, la definición del límite infinito significa que para valores de f de x, o sea, de salida, que los valores de salida de la función pueden hacerse arbitrariamente grandes, tan grandes como querramos, al tomar valores de x suficientemente cercanos a c, bueno, pero no iguales a c, porque acuérdense que estamos hablando de límite, entonces la x se aproxima a c. Bueno, eso es cuanto a límites infinitos. Y bueno, acá un ejemplo teórico, como el que ya vimos en la diapositiva pasada. Acá se explica de esta manera, ¿no? El límite, o se escribe de esta manera, el límite de esta función f de x para cuando x tiende a es infinito. ¿Sí? Y acá les aclaré que el resultado infinito no significa que el límite exista. Por el contrario, indica la razón de no existencia del límite. Denota un comportamiento no acotado o no limitado de la función cuando x se aproxima a. ¿Sí? No está acotado, no tiene tope, no está topeado, digamos. ¿Sí? Entonces se pone límite infinito. En definitiva, el límite no existe. Lo vemos acá. No se acerca a ningún valor ahí, sino que se dispara más que acercarse. Bueno. Algo similar es cuando el límite es menos infinito. ¿Sí? Cuando escribimos acá no infinito positivo, sino menos infinito. Entonces, primero quiero que vean por la gráfica. En la gráfica, ahora, a medida que la x toma valores cercanos a A, el valor de la y es cada vez más negativo. Más negativo. O sea, más negativo hacia abajo. Más negativo hacia abajo, o sea, menos infinito. Entonces acá ves que dice para todo n menor a 0, o sea, para todo número negativo, tan negativo como uno se imagine, tan negativo como uno se imagine, si se puede conseguir que el valor de la función sea más negativo todavía que ese número ya, ya bastante negativo, entonces quiere decir que el valor de la función supera esos valores negativos, cae más abajo, digamos, que ese valor negativo. Entonces acá por eso cambia, ves que ahora dice para todo n menor a 0 y después sigue todo
igual para toda delta mayor a cero, tal que si la distancia entre x y a es mayor a cero y menor a delta, o sea, está en ese entorno, las proximidades de a, entonces el valor de la función es menor todavía al n. Es menor todavía al n que habíamos planteado como piso. Quiere decir que nosotros planteamos un n acá, planteamos ahí un n ahí que sería como un piso. Bueno, la función lo perfora ese piso. O sea que no la podemos contener bueno, decir, bueno, hasta acá nomás baja y no baja más la función. No. No tiene un piso. No tiene un piso. Por más que movamos el piso más para abajo, más hacia abajo se puede ir la función. O sea que ahí lo que está remarcado ahí, sombreado, dice, la función f de x decrece sin cota o sin límite cuando el valor de la x toma valores cercanos a. Eso es lo que significa, sí, como se lee esto. Esta parte significa esto, que la función decrece sin cota o sin límite, disminuye o cae cuando la x toma valores cercanos al valor a. Igual fíjense que ahí x igual a es asíntota vertical. Esto sería asíntota vertical. Esa línea de puntos es asíntota vertical. La ecuación de la asíntota vertical es x igual a. Lo mismo en la gráfica de la derecha. Bueno, ahí voy a hacer zoom a esta partecita, que es como la combinación de los dos casos que dijimos. Bueno, me avisan ustedes cuando. ¿Estamos? Acá les quería mostrar que sería una combinación. A veces un límite lateral da más infinito y el otro límite lateral puede dar menos infinito. No necesariamente como el ejemplo que habíamos visto antes, tanto por izquierda como por derecha se iba a más infinito o a menos infinito, sino que se pueden ocurrir estas situaciones. Depende de qué va a depender del signo que tenga el límite. ¿Sí? Si es un denominador, hace rato nosotros dijimos que era más dividido más, por ejemplo, o sea que siempre iba a dar positivo el cociente. Pero puede ser que a izquierda o a derecha de A cambie el signo del cociente, entonces nos puede dar para más infinito o hacia menos infinito. Y entonces una situación que vamos a tener que analizar va a ser algo como esto.
Sabemos que tiende a infinito, pero vamos a tener que hacer el estudio del signo para saber si es a más infinito o a menos infinito. O sea que vamos a tener que estudiar el signo a izquierda y a derecha del valor, por ejemplo, al que se tiende, que en este caso es A. ¿Estamos? Eso para que. Entonces acá ve que está planteado el límite lateral por izquierda, por ejemplo, da más infinito, y el límite lateral por derecha es hacia menos infinito. Entonces eso puede suceder cuando trabajemos con límites. Y de nuevo, bueno, ya para cerrar con el tema de límites infinitos, recordar que los límites infinitos se refieren a límites que no existen. No tiene límite la función. No tiene límite. Porque la función exhibe un comportamiento no acotado. ¿Me puse ahí? Porque el valor, porque la función tiende a más infinito. Eso es lo que significa. Eso significa que el límite sea infinito, que el valor de la función tiende ya sea a más infinito o a menos infinito. Esto que está acá. Es la y la que tiende a más o menos infinito cuando la x se aproxima a un determinado valor a. Ahora vamos a pasar a hacer ejercicios. Acá hay ejemplos, miren. Esto que les decía de cuando la x, cuando el resultado va a dar más infinito o cuando va a dar menos infinito. Acá hay un ejemplo, la función 1 sobre x menos a, para cuando x tiende a. Imagínense que esto fuera límite para cuando x tiende a 3, ese sería el valor de a, ¿no? Por la derecha, de 1 sobre x menos 3. X menos. Bueno, fíjense que por la derecha, bueno, 1 va a ser 1 positivo siempre. ¿Sí? Y acá, cuando x tiende a 3, 3, o sea, casi 3 menos 3 va a dar casi 0. Casi 0. Pero como la x tiende a 3 por la derecha, quiere decir que esto es un poquito más de 3. Es mayor este que este. O sea, este será 3,001. 3,001, porque estamos tendiendo por la derecha. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un casi 0, pero con signo positivo. ¿Se entiende? Porque el minuendo es mayor que el sustraendo. Una cuestión aritmética ahí. Entonces, un 1 que va a ser siempre positivo, más un 0, un casi 0, pero con signo positivo, más dividido más, me da más infinito. Más infinito. ¿Sí? En cambio, si tomamos el límite para cuando x tiende a 3 por la izquierda, de 1 sobre... Puse 3 por poner un ejemplo, ¿no? Ahora en este caso, bueno, el 1 es positivo, constante, siempre no cambia de signo. Y el denominador, como x tiende a 3, esto es casi 3 menos 3, va a dar un resultado muy cercano a 0, pero en este caso, como estamos tendiendo a 3 por la izquierda, son valores menores que 3, va a ser 2,99. Entonces 2,99 menos 3 me va a quedar alguna cantidad negativa, menos 0,001. ¿Sí? Entonces, acá ahora tenemos más dividido menos, es menos infinito.
que sería un ejemplo como este. Entonces, cuando ustedes tengan funciones de este tipo, van a tener que analizar el signo del infinito a izquierda y a derecha, porque puede cambiar, puede ser positivo para un lado, negativo para el otro. ¿Sí? Después, después acá está cuando tenga de la forma 1 sobre x menos a la n. O sea, podría ser ese x menos 3 al cuadrado o al cubo. ¿Sí? Podríamos plantear ahí un ejemplo que sea el límite para cuando x tiende a 3. Esto es por la derecha, ¿no? Por la derecha de 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Y el otro ejemplo que está insinuando ahí lo que está planteado es límite para cuando x tiende a 3 por la izquierda de 1 menos, no, perdón, por la derecha, x tiende a 3 por la derecha de 1 sobre x menos 3 al cubo. Bueno, ¿cuál es la...? Acá nos va a quedar 1 positivo sobre 0 con signo positivo al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos tendiendo a 3 por la derecha, o sea, por valores mayores que 3. Entonces esa resta va a dar positiva. ¿Sí? A eso es lo que hay que analizar. De esto se trata por ahí el análisis matemático. De analizar, de estudiar qué pasa con los valores de la función a partir de la expresión algebraica. ¿Por qué pongo que es positivo más 0 acá? Porque este 3, este x, es cercano a 3, pero más grande que 3. Por eso la resta va a dar positivo, minuendo mayor que sustrae. Y lo mismo va a pasar, bueno, entonces queda infinito positivo, porque queda más dividido más dividido más, infinito positivo. Y acá nos va a quedar 1 más una cantidad cercana a 0, pero con signo positivo, bueno, elevado al cubo. Pero si la base es positiva y el exponente impar, el resultado es positivo. O sea que nos va a dar más dividido más, les da, acá lo voy a poner más grande, más infinito. Más dividido más infinito. ¿Mm? O sea que bueno, el límite lateral por la derecha de expresiones de este tipo, no importa si el exponente es par o impar, siempre da más infinito, porque da positivo entonces. Lo que hay que tener en cuenta es cuando tomamos para ese tipo de funciones el límite por la izquierda. Bueno, acá el límite para cuando x tiende a 3 por la izquierda de x menos 3, dice con n impar, le ponemos al cubo. Entonces ahí me queda más dividido menos al cubo. Base negativa, exponente impar, el resultado es negativo. O sea que más dividido menos me da menos infinito. Menos infinito. O sea, acá menos con el 0, ¿no? O sea que el denominador sea 0. Acuérdense que para que dé negativo, para que dé infinito el resultado, el denominador tiene que ser 0, o cercano a 0 en realidad. Cuando estamos hablando de límites. Bueno, eso para que tengan en cuenta cuando vayan a estudiar el signo del infinito. Bueno.
Quiero que hagamos algo de práctica de esto. Bueno, vamos a pedir ayuda a ChatGPT. A ver. Bueno, ahí justo hizo el ejemplo. Hizo el ejemplo que ya les planteé yo. Bueno, acá tenemos varios ejemplos. Lo voy a agrandar. Por ahí hay algunos ejemplos parecidos a lo que estuvimos haciendo recién, ¿ves? Le pide el límite lateral. Límite lateral por izquierda de 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Ven que lo copiemos a este. Poner acá. Poner límites infinitos. Bueno. Bueno, quiero que vean esto, que tiene que ver con lo que estuvimos haciendo recién. Bueno, copien y resolvamos esto. Ahí les va a dar 1 sobre, fíjense que x tiende a 2 por la izquierda, o sea que es menor que 2. O sea que va a ser 1,99, o 1,9, si quieren. 1,9 menos 2 le va a dar negativo, ¿no? Pero eso está elevado al cuadrado.
O sea que les queda 1 sobre 0 positivo, ¿no? Porque acá está el exponente par. Y claro, el 1 es positivo, más dividido más es más, y 1 dividido 0, infinito en el contexto de los límites. ¿Sí? Veamos otro. Veamos este un poquitito más complicado. Bueno, el resultado no se confía porque a veces se equivoca ChatGPT, ¿no? Sí, se equivoca. En matemática todavía es un poquito... Cada vez se equivoca menos. O sea, de acá hace un... En el primer cuatrimestre se equivocaba más. Ahora se equivoca cada vez menos. Me sorprendió. Me sorprendió lo bien que anda. Bueno, acá dice x tiende a 1 por la derecha. Entonces, bueno, arriba va a ser 1 más 1 y algo más 2. X tiende a 1 por la derecha. Es un poquito más de 1 más 2. Esto da 3, un poquito más de 3. Lo voy redondeando en 3. Lo que nos interesa es después ver qué signo queda el denominador, que es el que va. Y el denominador, ¿qué nos queda? Un poquito más de 1 menos 1 elevado al cubo. 1 menos 1 elevado al cubo. O sea, va a quedar un saldo positivo ahí, porque este 1 es mayor a 1. Cuando x tiende a 1 por la derecha es un número un poquito más grande que 1. ¿Sí? Y eso va a estar al cubo. O sea que es 3 positivo más 0 positivo al cubo. Y esto va a dar más infinito. Acá podríamos ver, inventar, no lo planteo ahí, pero lo agrego yo, al límite para cuando x tiende a 1 por la izquierda de esa función. X más 2 sobre x menos 1 al cubo. Entonces ahora les va a quedar, bueno, casi 1 más 2, esto va a dar casi 3. 2,99, pero va a dar casi 3 positivo. Lo que interesa ahí también es el signo. ¿Sí? Y en el denominador es 1 por la izquierda, o sea que sería 0,9 o 0,99. Menos 1 me va a dar muy cercano a 0, pero negativo. Y eso elevado al cubo. Base negativa, exponente impar, me va a dar negativo. Más dividido menos, como el denominador es casi 0, el resultado es menos infinito. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a imaginar? ¿Cómo se traduce eso en la gráfica? ¿Cómo se traduce en la gráfica? Hacemos así, acá es x1. Ya sabemos que cuando el límite nos da infinito, y este es un tema que existe, asíntota vertical
Asíntota vertical, bueno, x igual a 1, que es el valor al que tendíamos. Y acá lo mismo, como nos da menos infinito, basta que uno de los límites dé infinito para que ya digamos que existe asíntota vertical, x igual a 1. Que el 1 este es el valor al que se tiende, ¿no? Este. Cada vez que el límite nos dé infinito, ya sea infinito positivo o negativo, basta con que dé uno de los límites laterales de infinito, ya tenemos asíntota vertical. Bueno, después acá tenemos que ver los puntos donde corta el eje de los ejes. Cuando x es 0, que sería acá, nos queda menos 2. Estoy averiguando dónde corta la recta el eje de la... Y de paso estamos viendo cómo se grafica este tipo de funciones. Cuando ven si a x le doy 0, si a x le doy 0, queda 2 en el numerador y queda menos 1 al cubo en el denominador. O sea, 2 dividido menos 1 es menos 2. Quiere decir que cuando la x es 0, la y es menos 2. O sea, corta el eje de la y en menos 2. Y después lo otro que tenemos que hacer es para encontrar dónde corta el eje de la y, tenemos que hacer el numerador x más 2 igual a 0. De ahí despejamos y nos queda que x es menos 2. Quiere decir que la gráfica corta en menos 2 al eje de la y. Se anula el numerador. Ah, tienes razón, menos 2 acá. Disculpe. Menos 1, menos 2. Menos 2. Se corta ahí. Cuando tiende a 1 por la... Bueno, lo que pasa es que acá estamos... Después tendremos que ver que el grado del numerador es menor al grado del denominador. Quiero hacer la gráfica. Bueno, nos adelantamos un poquito. Pero bueno, acá hace así. Cuando tiende a 2, a menos 1, perdón, a 1 por la izquierda, la función hace así. ¿Estamos? Bueno, y pasa por este punto y por este. Acá lo que quiero ver es el tema de la asíntota. A ver, lo vamos a pedir. Le vamos a pedir a ChatGPT el... Calcula la asíntota horizontal del ejercicio 2. Tenemos que tomar el límite para cada vez el siguiente, el tema que viene.
es 0. ¿Por qué corta? Sí, pasa que me adelanté a los temas que vienen. Acá sería I igual a x más 2 sobre x menos 1, hemos dicho, ¿no? X menos 1 al cubo. Al cubo. Sí, justo es raro porque... Raro para ejemplo de asíntota horizontal, porque la atraviesa. Bueno, no es el mejor ejemplo para asíntota horizontal. Acá es negativo. Acá el valor es negativo. Acá en 2 es 0, como habíamos dicho, la raíz. Y acá es positivo. La verdad es que no lo había visto así. Porque la atraviesa. La asíntota es 0, pero la atraviesa. La atraviesa con signo positivo. Ah, porque queda menos dividido. Menos dividido menos. Se hace más. Bueno, ahí tienen la gráfica. Después vamos a ver, este es un caso muy raro. No es el mejor caso para explicar lo de la asíntota horizontal, porque lo atraviesa. Pero ahí está la gráfica. Yo lo que quiero que vean es que acá está la recta x igual a 1, que era lo que estábamos estudiando. Esa es la asíntota. Entonces ven a que cuando la x se acerca a 1 por la izquierda, el valor de la y disminuye. Y cuando la x se acerca a 1 por la derecha, el valor de la y aumenta. ¿Mm? Y es sin cota, sin límite. Bueno. Sí, ahí pasa y acá hace así. Hace así la gráfica. En 0. Bueno. Es en cuanto a ejemplos de límites infinitos. ¿Sí? Tenemos algún otro. Bueno, estos son parecidos. Estos cocientes son parecidos. Se va a haber que ver qué signo va a quedar el numerador. El denominador va a quedar 0 y hay que ver con qué signo. Con qué signo ese 0. Si positivo o negativo. Además elevarlo al exponente. ¿Sí? Bueno. A ver. Esta diapositiva les quiero mostrar. Con esta hacemos pausa. Recreo acá. Esto es lo que veníamos viendo en clases pasadas, los límites finitos. Y esto es lo que acabamos de ver, los límites infinitos. ¿Sí? Los límites finitos, uno tiene una función, hace que la x se aproxime a un valor c, y el resultado que obteníamos era un número finito, un número real. ¿Sí?
Entonces, tanto L como C son números reales, por eso se habla de límites finitos. El límite de la función existe y es el número L, el valor L. Y lo que acabamos de ver recién es esto de lo que se denominan límites infinitos. O sea, tenemos una función para cuando la x se aproxima a c, el valor de la función toma valores muy grandes con signo positivo o con signo negativo. ¿Sí? Entonces, el valor de la función tiende o se escapa hacia valores muy grandes con signo positivo o negativo cuando la x tiende a c. Eso es lo que significa el límite infinito. Y en la gráfica va a determinar la existencia de una asíntota vertical en x igual a c. Acá podríamos poner, implica que existe asíntota vertical y la ecuación es x igual a c. Ahí está la asíntota vertical. ¿Sí? Y lo que vamos a ver después del recreo son los límites en o hacia el infinito. Eso vemos 10 minutos y seguimos. Bueno, continuamos y trabajando con esta diapositiva de resumen para ubicarlos entonces en lo que ya vimos y lo que vamos a ver ahora que se llaman límites en o hacia el infinito. ¿Sí? Que es el último tipo de límites que vamos a estudiar. Fíjense, a ver, andar acá. Ahí está. Es el límite para cuando x tiende a más o menos infinito. Es para cuando x tiende a más o menos infinito la función. Y el resultado del límite puede ser que nos dé un número o puede ser que nos dé infinito también. Pero la característica principal acá es que estamos haciendo que x tienda a infinito. ¿Sí? Hacemos que x tienda a infinito. Infinito positivo o infinito negativo. Lo que estamos tratando de averiguar ahora es qué pasa con el valor de la función, esa sería la idea, qué pasa con el valor de la función cuando la x toma valores muy grandes o toma valores extremos, digamos, de la recta numérica hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, cuando la x toma valores muy grandes con signo positivo o muy negativos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Acá está. Entonces, el límite e del infinito significa que se está intentando determinar si la función tiene límite cuando se deja que el valor de la x aumente o disminuya sin un límite. O sea, cuando x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito. Y estos límites pueden existir o no. O sea, puede que den un número L o puede que nos dé infinito. Puede que nos dé un número L o infinito. ¿Sí? O sea, acá lo que intentamos averiguar es qué pasa con el valor de la función, con el valor de la y, digamos, cuando la x
se dispara hacia extremos, digamos, en la recta numérica, hacia derecha o hacia izquierda. Yo les decía que llegado a este punto, yo les decía que a los chicos de los otros años anteriores, que por ahí en la física hay dos ramas. La física la podríamos describir, digamos, por dos grandes ramas. Una que trata de averiguar justamente eso, qué pasa con determinadas variables cuando, cuando otra variable toma valores, por ejemplo, muy grandes. Es lo que trató de hacer Einstein con su teoría de la relatividad. ¿Sí? Por ejemplo, tratar de averiguar qué pasa con la materia cuando ese cuerpo viaja a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz nunca se pudo alcanzar, pero es un valor muy alto, digamos, ¿sí? No sé si son como 300.000 kilómetros por segundo. Solo la luz, y se conoce hasta ahora que solo la luz viaja a esa velocidad. Entonces, lo que se trata de hacer es ver qué pasa cuando se pone una partícula a viajar a velocidades cercanas a la luz, o sea, casi al máximo posible, al límite teórico, ¿sí? Bueno, Einstein lo que llegó a plantear todavía no se pudo demostrar, porque como les digo, nada se ha puesto todavía a viajar a la velocidad de la luz, pero sí demostró que, o sea, en su teoría, él establece que cuando la materia viaja a la velocidad de la luz, se debería convertir en energía, ¿sí? Deja de ser materia y se convierte en energía. Eh, bueno, así hay, por ejemplo, experimentos como eso de la máquina de Dios, que hay ya desde hace como 10 años, se debe haber habilitado la máquina de Dios, que es un inmenso anillo subterráneo, no sé cuántos kilómetros de diámetro, tiene creo que 10 kilómetros de diámetro, de poco de cosas podemos buscar. Que es un acelerador de partículas. Eso, imagínense como si fuera un circuito, un velocímetro, un velódromo, digamos, un velódromo, donde se ponen a viajar partículas a velocidades muy altas. O sea, se busca ver qué pasa, se quiere averiguar qué pasa cuando en este caso colisionan partículas a muy alta velocidad. O sea, cuando la velocidad tiende a infinito. ¿Sí? Entonces hacen girar partículas en sentido opuesto cuando han generado una alta velocidad, siempre buscando lo más cercano a la velocidad de la luz que se pueda, se hace chocar esas partículas. Y de ese choque ver cómo se desintegra eso, ¿sí? En qué partículas, qué se genera a partir de ese choque. O sea, que se rompen esas partículas para ver qué subpartículas hay, cómo estaban compuestas, ¿sí? Entonces ahí está lo que se denomina la partícula de Dios o el bosón de Higgs. El bosón de Higgs. Que bueno, que es algo un elemento que, bueno, yo no soy el más indicado para explicar todo eso. Partícula de Dios. ¿Ves? Que se llama el bosón de Higgs, partícula de Dios. ¿Sí? Es una partícula fundamental que propone la física de partículas. ¿Sí? No sé si por ahí. Bueno. Está lo que se conoce como, o sea, lo que se busca también es lo que es la materia oscura, que es una materia que no se ve, digamos, en teoría no la vemos, pero que está ahí. Bueno, todo eso hacen experimentos en la física para ver qué pasa con
cuando el valor de la variable independiente, en este caso la velocidad, aumenta hacia valores muy grandes. ¿Sí? Einstein para decir, a ver, ¿qué pasa con un cuerpo, con materia viajando a esa velocidad? ¿Qué pasa si pusiéramos a viajar materia a esa velocidad? ¿Sí? Bueno, él establece, no se puede determinar porque no, porque como digo, no se alcanzó todavía la velocidad de la luz en ningún experimento, a ver qué pasa con materia. Entonces, si realmente se convierte en energía, deja de ser materia, se convierte en energía. Y la otra rama de la física, por lo menos que yo conozco, que me parece que viene el caso ahora, es someter a las partículas a baja temperatura. Hay un límite teórico también que es el cero absoluto de temperatura, que es más o menos, para hacer una idea, 273 grados bajo cero. También no se ha llegado, bajo condiciones de laboratorio, no se ha llegado a enfriar algo a esa temperatura, 273 grados bajo cero. Pero se hacen experimentos disminuyendo la temperatura y lo que se va analizando a medida que va disminuyendo la temperatura es qué pasa con las partículas, con los átomos. ¿Sí? Ustedes saben que los átomos tienen electrones y protones que están en constante movimiento, bueno, esa es la teoría atómica, ¿sí? Lo que se sabe hasta ahora. La teoría dice que si un átomo se convierte, se somete o se lo lleva al 0 grado absoluto, 273 grados bajo cero, en la teoría establece que entonces los átomos y los protones, los electrones y los protones se detendrían, dejaría de haber movimiento. ¿Sí? Y ahí lo que no se sabe qué pasa entonces con el átomo, porque hasta ahora el átomo funciona todo bien mientras los protones y los neutrones están girando en sus distintas órbitas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará entonces con la materia si, si los protones y los electrones dejan de girar? Y eso es lo que, de nuevo, no crean que les voy a poder explicar bien eso. Yo lo que voy que matemáticamente eso se traduce en que están buscando qué pasa con un valor, con algo, cuando un valor tiende a ser muy negativo. Por ejemplo, esto es menos 273 grados. ¿Mm? O sea que estarían los dos extremos. ¿Qué pasa para cuando la X o la variable independiente toma valores muy grandes, como por ejemplo la velocidad? ¿Sí? ¿O qué pasa con valores de muy bajos, bastante negativos? ¿Sí? ¿Qué pasa con el fenómeno que está relacionado con esa variable? Bueno, de eso se trata entonces los límites hacia el infinito, en el infinito o hacia el infinito. Nosotros hacemos directamente, podemos averiguar qué va a pasar con el valor de la función haciendo que la x tome valor, tienda a infinito. ¿Sí? A eso se refiere este tema. Y entonces lo que nosotros vamos a poder, lo que puede llegar a ocurrir es esto, que a medida que la x tome valores cada vez más grandes, el valor de la función se vaya acercando a un determinado valor L, un umbral superior que no puede superar. ¿Sí? Esto también en biología, por ejemplo, pasa así. Hay fenómenos en la biología creo que hablábamos nosotros de la radioactividad, ¿se acuerdan? Los ejemplos de las funciones, hace unas clases, la radioactividad o la acumulación de algo
la acumulación de soluciones, bueno, no me acuerdo bien yo lo de química, pero por ejemplo, si en un vaso de agua entran a agregar sal, se va formando una solución, ¿no es cierto? Se mezcla con el agua, se forma una solución que tiene una determinada concentración de sal, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, y uno entra a agregar sal, 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 hasta que esa solución tiende a saturarse, dice, se satura, ya sea sal o azúcar, lo que quieran ustedes, y ya llega a una cantidad máxima de, de sal o de azúcar que esa solución puede contener, ya más que eso no, porque no hay forma ya, no hay forma que se mezcle con las partículas de agua. ¿Estamos? Entonces ahí ya llega a un punto de saturación, ¿sí? A un punto de saturación. Eso sería un ejemplo de lo que sería en química, por ejemplo, ¿sí? Eh, sí, habría que pensar otros ejemplos. A ver, se me había ocurrido otro. Pero bueno, nosotros vamos a ver esta idea desde el punto de vista matemático, ¿sí? Pero quiero que ustedes se lleven, la, se lleven el ejemplo de que esto se aplica en la vida, o sea, en las otras disciplinas, ¿sí? Se aplica en las otras disciplinas. Eh, qué sé yo, un ejemplo por ahí más de la vida cotidiana para los alumnos que sea más cercano, es decir, bueno, ¿qué pasa voy en bicicleta? Mi variable es cuántas veces pedaleo, la frecuencia con la que pedaleo y la variable de entrada. Y la variable de salida va a ser la, la velocidad a la que va la bicicleta. O sea, ahí imagínense que va un ejemplo, va pedaleando, ¿sí? Llega ahí, pero en bicicleta no puedo, tengo un umbral de velocidad, digamos, al que voy a poder andar en bicicleta, ¿sí? No puedo viajar a 200 kilómetros por hora en bicicleta, por más que pedalee, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la velocidad de rozamiento de la rueda contra el piso, la velocidad de rozamiento de nuestro cuerpo y de la bicicleta contra el viento. Todo eso son factores que van limitando después la resistencia de la estructura de la bicicleta ¿sí? Para meterse a altas velocidades, digamos, no está preparada para altísima velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? La bicicleta va a llegar a un umbral. Lo mismo ahora, bueno, qué sé yo, con este tema de que tenemos un argentino en la Fórmula 1 de nuevo, después de muchos años. Bueno, la velocidad a la que llega un auto de Fórmula 1, ¿sí? Ese sería como el umbral que pone. Después sí se va corriendo el umbral, por supuesto, la ingeniería, preparan los autos de distintas maneras, el diseño el motor o la forma misma del auto para que pueda correrse un poquito más para arriba ese umbral de velocidad máxima, ¿sí? Bueno, eso entonces en cuanto a los límites en el infinito hacia el infinito. Cuando queremos averiguar qué pasa con el valor de la función cuando el valor de la x crece sin límite o cuando el valor de x decrece, ¿sí? Sin un límite. No lo hacemos tender a un valor particular de la x como veníamos haciendo, de x que tiende a 3 o x que tiende a 1, sino que dejamos planteado que x tiende a más infinito o a menos infinito. Lo mismo, cuando el valor de la x tiende a menos infinito, puede ser que caiga hacia un cercano a un piso L1, un valor L1 que será un piso que no cae por debajo de eso. Bueno, acá están las definiciones. Fíjense, analicemos. Dice, para que todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0,
perdón, existe un n mayor que 0, tal que si la x es mayor que ese n, entonces el valor de la función menos el límite es menor a epsilon. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para que el valor de la función se acerque cada vez más a su límite, el valor de la x tiene que ser cada vez más grande. ¿Sí? Fíjense que ahí el límite es L, esta línea que está con rojo, y el valor de la función está denotado por los puntos de la curva que está en celeste. Entonces, para que la función esté cerca del límite, ven ahí que las dos curvas se aproximan, el valor de la x tiene que ser muy grande. ¿Sí? Tiene que ser cada vez más grande. ¿Sí? Significa que para que los valores de la función puedan hacerse cercanos al valor L, al límite L, debemos tomar valores de x que sean lo suficientemente grandes. ¿Sí? Bueno. Y después tenemos lo que sería el límite hacia menos infinito. Acá en este caso m es una cantidad negativa. Entonces, si la x es más negativa todavía que esa m, el valor de la función será cercano a L. El valor de la función será cercano al límite L. Cercano, ¿por qué? Porque está a menos de epsilon de distancia. Está a menos de epsilon de distancia. Entonces acá tienen el L. Acá está como el valor de la función se aproxima a ese L. Pero ¿cuándo se aproxima? Cuando la x tiende a valores cada vez más negativos, cuanto más hacia la izquierda esté el valor de la x. Más a la izquierda está el valor de la x. ¿Se entiende la idea? Queda... Lo que estamos tratando de averiguar en definitiva es eso. ¿Qué pasa? ¿A qué valor se aproxima la función cuando la x toma valores muy grandes con signo positivo hacia la derecha de la recta numérica o hacia la izquierda de la recta numérica, que sería este caso? ¿Sí? Los dos extremos, como les decía, que también plantean en la física. Lo que pasa es que en la física hacen estudios así, digamos, teóricos, con funciones, en lápiz y papel, así resolviendo ejercicios de estos, y también van a la experimentación, quieren comprobar que los resultados teóricos a los que están llegando después se verifican en la realidad, entonces hacen experimentos. Entonces ustedes tienen una física teórica y tienen una física experimental. Hay gente que resuelve los problemas o plantea soluciones a los problemas en lápiz y papel, y hay otros que van a la experimentación y se complementan, ¿no? Pero hay algunos que son físicos teóricos, otros que son físicos experimentales, o a veces aplican las dos estrategias. Bueno, y ya la clase que viene vamos a... Les quiero mostrar un ejemplo nomás para que vean ustedes los ejercicios que vamos a hacer la clase que viene. Acá estaría la función y estamos tomando el límite para cuando x tiende a infinito. Para cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver. Ahora ahí no se resuelve el ejercicio directamente. ¿Por qué? Porque nos aparece una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. La clase que viene vamos a ver qué es lo que hace acá el ejercicio, cómo se hace acá para llegar a que este es el límite L. Este es L.
¿sí? Lo que quiero que quede claro hoy es que lo que averiguamos a partir de este ejercicio es que esta función, el valor de esta función va a ser cercano a 5/3 por más grande que sea el valor de la x. Por más grande que sea el valor por más que le aumentemos el valor de la x, el valor de la y va a andar cerca de 5/3. Ese es su techo, sí, exactamente, su techo. Por más que incrementemos, claro. Entonces, supónganse, yo ahora estoy, bueno, yo por poner un ejemplo, este, tomando más agua. Bueno, porque hay dietas que no estoy haciendo, ¿no? Pero dieta líquida, por ejemplo. Gente que consume solo líquido. Entonces, ¿cuánto va a ser el peso de esa persona? Por más que su dieta sea solo líquidos, ¿sí? Entonces, si por más que la cantidad de agua tienda a infinito, bueno, mi peso va a ser de, qué sé, 70 kilos. Llegaré, menos que eso no voy a pesar. ¿Por qué? Porque tener los huesos, porque tener los órganos, porque tener, ¿sí? La piel. Hay cosas que el cabello, eso no disminuye el peso, digamos, no baja de peso. ¿Sí? Entonces hay una estructura con ciertos elementos ya del cuerpo que determinan un peso. Aparte que hay un peso, digamos, saludable, de ahí en más no se puede seguir bajando. No debería, no es recomendable. ¿Estamos? Entonces, imagínense que hacemos eso. O, es decir, personas que, ¿cuántas calorías queman caminando, corriendo? ¿Sí? Por más que incremente la cantidad de distancia, por ejemplo, recorrida, la cantidad de calorías debería de ser. No sé si aplica ahí en ese caso. Eh, ¿Qué otra cosa más? Sí. Bueno, la idea de esto es, a ver, no sé si ahí está la gráfica, miren, de la función, ahí está la gráfica de la función, y fíjense que a medida que el valor de la x va tomando valores más grandes, el valor de la y se va a ir acercando a 5/3, se va a ir acercando a 5/3, ¿sí? Por más que el valor, cuanto más cercano cuanto más grande sea el valor de la x, más cercano a 5/3 va a ser el valor de la función. ¿Sí? Eso es lo que se refiere, o eso es lo que uno averigua cuando eh, toma el límite para cuando x tiende a infinito. Averiguo qué va a pasar con el valor de la función de u. O sea, sin necesidad de hacer una tabla de valores donde le voy dando cada vez valores más grandes a la x, ya con el límite directamente con un solo cálculo podemos saber que por más que el valor de la x se lo incrementemos, el valor de la y va a ir dando parecido a 5/3. Eso es. Bueno, la clase que viene vamos a hacer ejercicios